Muy bien, buenas tardes, un gusto de saludarles a todos. Estamos nuevamente este día sábado, como cada sábado a las 5 de la tarde, con un café para Canut. Los canutos nos tomamos las redes sociales para revivir el alma, el espíritu y el sentimiento de aquel Juan Bautista Canut de Bonn, quien tuvo la osadía de dejar el movimiento jesuita para convertirse en uno de los más grandes evangelistas de la historia de nuestro país. Un hombre que tenía sentido crítico, un hombre de la teología, del mundo de la política, del mundo de la fe, un paradigma extraordinario del mundo cristiano. Así que a mí no me da ni pena, ni vergüenza, ni nada que me digan, Canuto, ahí va el pastor Luciano, el Canuto. No, estoy muy contento con que me digan Canuto. Así que bienvenidos todos. Mientras se van conectando, agradezco a esta invitada de lujo que tenemos, Carolina Gárate, la voy a presentar, pero antes quiero decirle que también estoy con el pastor Juan Marcos Godoy, este día sábado de programa de café. Don Juan Marcos Godoy Araya, aparte de ser un buen amigo, él es más viejito que yo, hay que decirlo, ¿ya? Bueno, nos conocemos hace mucho tiempo, él ya era pastor, para que ustedes sepan la cantidad de experiencia pastoral que tiene este caballero. Él era pastor ya, era un pastor joven, cuando yo tenía 19 años, 20 años, y acepté a Cristo como mi salvador personal, y ahí junto con Lucho Rey, mi compañero de milicia, nos quedábamos tomando café con él hasta las 3, 4 de la mañana, y su señora querida, la pastora, nos echaba de la casa para que pudieran dormir todos y dejáramos de orar y preguntarles tantas cosas de pastor. Así que pastor bautista y presidente de la Coordinadora Evangélica Regional del Biobío, hombre que ha tenido trascendencia social, teológica, cultural y política durante estos últimos 2 años, con mucha exposición también en los medios de comunicación. Bienvenido, pastor Juan Marcos, y ya lo vamos a tener haciendo buenas preguntas. Pero aquí está nuestra invitada estrella de hoy, la hermana Carolina Gárate, presidente del movimiento Ciudadanos en Acción. Mamá, siempre dice usted así, entonces yo la presento también como mamá, ¿ya? Mamá y cristiana evangélica, que se ha convertido desde hace un par de años en conferencista de radio y televisión, en las redes sociales, también ha sido entrevistada por medios internacionales por un incidente acontecido de su preocupación por ciertos manuales sexualizadores que empezaron a entregarse de manera obligada a través del Ministerio de Educación. Bueno, ella nos va a contar de todo esto. Bienvenida, Carolina, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Muchísimas gracias, pastor, por esta invitación. Es un tiempo en el que los cristianos evangélicos realmente estamos dando mucho que hablar, porque más allá de cada personalidad de nosotros o cada persona individual, está una poderosa mano que es la poderosa mano de Dios, y Él abre puertas increíbles. Han pasado situaciones en mi vida, y yo sé que en la suya y en las que los hermanos que nos están viendo, que son situaciones realmente que uno se da cuenta que son movidas por la mano de Dios, porque el haber llegado incluso a la televisión denunciando este tema, es algo que como humana no habría tenido ninguna posibilidad. Una hora en Canal 13 cuesta millones, entonces ahí podemos ver que realmente Dios hace cosas increíbles. Así que feliz, muy feliz de poder compartir con ustedes, y les quiero mostrar aquí en vivo el librito, el cual El yo famoso. denuncié. Así es, Detectives en el Museo, que es un libro que se supone quería enseñar pintura a nuestros niños de tercero básico, 8 o 9 años, y a simple vista parece un librito bastante inofensivo. Ahí podemos ver que tiene el Ministerio de Educación, el logo del gobierno de Chile, un libro entregado lamentablemente por el gobierno de la señora presidenta Michelle Bachelet, y que fue ratificado cuando entró Piñera a la presidencia sin revisión alguna. Todos los materiales que ella dejó se traspasaron al gobierno del presidente Piñera, y lamentablemente este libro tiene imágenes muy complejas. Entonces cuando llegó a mis manos, porque yo les voy a contar de que yo llevaba a mi hija al colegio como todo el mundo, ¿cierto? Las iba a dejar, las iba a buscar, y acuérdense ustedes que los materiales del libro ya no los mandan para la casa,
los dejan en los colegios, entonces muy pocas veces sabemos qué es lo que están estudiando nuestros hijos, más que las tareas que mandan, más que los cuadernos, pero los Mm. materiales de educación propia, los libros, los textos escolares, quedan en el colegio. Entonces, a pesar de que aunque muchos padres pueden ser muy preocupados, no tienen fácil acceso a estas cosas. Y resulta que como estaba todo esto en boga de la ideología de género a través de las redes sociales, yo empecé a escuchar y a ver a Agustín Laje, a Nicolás Marc y todo lo que se venía viendo en internet, me empecé a preocupar un El libro poquito y negro de la dije, nueva chuta, izquierda, ¿no? ¿será? Así es, muy buen libro, que también lo tengo, lo estoy leyendo ahora, porque Eso. en realidad leo un poco de uno, otro, para poder interiorizarme de todo hoy día, porque tenemos que estar preparados, no es tan solo que repitamos cosas que escuchamos, nosotros debemos ir a las fuentes, si esto es real, si no es real, entonces es necesario que tengamos apoyo fidedigno para poder entregar información sobre todo a nuestros hermanos. Entonces me puse a estudiar todo esto, a leer muchas cosas y me di cuenta que realmente era cierto, que la ideología de género había ingresado fuerte en los colegios desde el gobierno de Michelle Bachelet. ¿Desde cuándo? Para que ustedes sepan, desde el acuerdo ASA, el acuerdo de solución amistosa que firmó el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet con el movimiento homosexual, en el cual a raíz de 6 casos de supuesta vulneración el Estado, en vez de defenderse, porque lo estaban demandando en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que hace es entregarle un montón de puntos en firma, el Estado se compromete a promover estas cosas, y entre ellas, una delicadísima para mí como mamá, que ha sido mi defensa todo este tiempo, que es la educación de nuestros hijos. Y a raíz de eso entra todo este material que viene a, lamentablemente, a ideologizar a nuestros hijos, a adoctrinarlos en algo que es absolutamente falso. La ideología de género es algo inventado, no tiene asidero científico ni biológico, y muy por sobre todas esas cosas va en contra de la palabra de Dios. Entonces ha sido tiempos difíciles, de tiempo de mucha lucha, pero el Señor ha sido muy bueno, muy bueno. Oye, Carolina, mira, lo que pasa es lo siguiente. Yo te veo ahora como muy empoderada, he seguido las entrevistas que tú has dado en diferentes canales, medios, redes sociales, etcétera. Y claro, ahora tú tienes todo un aparato epistemológico para poder explicar, para poder entender, para poder interpretar y para poder explicar toda esta cuestión que está pasando y que supone un cambio cultural impuesto. Y como decía por ahí Margarita Rojo, eh, los cambios siempre tienen que ocurrir. El asunto es que tienen que ser normales, naturales. El problema es que estos cambios que nosotros estamos viendo no son naturales, son programados, son producto de reingeniería social y son impuestos. Y no solamente son impuestos culturalmente, sino que son impuestos a través de las leyes. Entonces, estamos viviendo en un tiempo complicado. Pero, bueno, yo en esa escena te he visto a ti como ir agarrando mucha densidad teórica, así que usted es más que una mamá, ¿no? Usted dice, yo soy mamá, soy una, pues usted ha estudiado. Y ahí se está Hoy preparando. día sí, Pero sí, hoy cuando yo día la sí. conocí a usted, yo la vi ahí en Canal 13, en Bienvenido, el 2018. Y sorprendido porque una hora le dieron, una hora. ¿Saben ustedes, queridos amigos de Un Café para Canut, eh, cuánto cuesta un minuto de la televisión abierta? Averigüen cuánto vale eso. Son millones, son millones. Y Carolina la tuvieron ahí porque el rating sube y el rating le jugó mala pasada a ellos. Porque como el Así es. rating manda, las lucas mandan, tuvieron que tener a Carolina ahí escuchándole de cosas que ellos no querían escuchar. Pero yo vi ahí a una Tomka completamente descompuesta, a un Polo diciendo barbaridades, contradiciéndose, a un caballero ahí gordito, no sé cómo se llama, siempre se me olvida el nombre, y a otra mujer, Párate. claro, y a una mujer también que había ahí, que no sé qué La papel, Berberian, una no, actriz. no sé qué papel jugaba realmente ahí ella, sí, muy bonita, ¿no? Pero no sé qué papel jugaba aparte de eso en el lugar. Entonces, él te decía, el gordito te decía que tú estabas poco menos que loca, porque eso que aparecía ahí en Detective del Museo era una muestra de un empalamiento y una cuestión absurda. Yo tenía como defenderla, es una locura. Un hombre de las comunicaciones, Así un es. hombre que aparece en CNN, hablando una tontera de ese Periodista, porte. periodista internacional. Dios mío. Sí. Y lo que yo estaba mirando decía, yo decía que bueno, la Carolina lo casó, aquí lo va a casar, porque estaba hablando pura lecera. Y luego, digamos, había esta mujer que estaba ahí y decía,
pero el único argumento que tenía ella era contra ti, decía, pero si estás en Chile, como si Chile fuera, no sé, otro planeta, tan distinto no sé, al resto del mundo, y aquí uno podría vivir un progresismo extraordinariamente nuevo, no sé, pero tú ahí no estabas tan preparada como ahora, ¿o estoy equivocado? Sí. Y de Así todas es, yo maneras, eso fue mi inicio. pero pasaste muy bien. ¿Cómo sentiste tú ese tiempo ahí? Porque era la primera vez tuya en televisión. Así es, yo siempre, antes de cualquier actividad, entrevista, lo que sea, más si hay un canal de televisión, yo siempre oro antes y le digo, Señor, por favor, sé tú poniendo los pensamientos, las palabras precisas, que todo lo que yo diga sea lo que tú quieras que yo transmita. Yo no quiero que haya una parte humana mía. Siempre le pido eso al Señor porque creo que en estos tiempos estamos con un complicado ego dentro de la misma iglesia cristiana. Entonces yo no quiero que nunca me pase eso. Entonces oro siempre al Señor y le pido que me dé sabiduría para enfrentar los problemas, que me tenga lúcida todo el rato, que me recuerde de todo lo que yo he estudiado para que no se me olvide nada. Y en esa oportunidad yo me fueron a maquillar primero, que a todo esto me veía horrible, me veía gorda, me maquillaron muy mal. Entonces entro al set de televisión y se me acerca Margarita Rojo, que Margarita no nos conocíamos, yo la conocí ahí, y ella me toma las manos y me dice, Carolina, me dice, tú vienes aquí a decir tu verdad, y una verdad que aunque tú no creas, porque tú no sabes lo que descubriste, me dice, esto que vamos a ver hoy día va a ser tremendo, me dice unas palabras así. Yo me Ay, siento y sabes que entró en mí, desde antes de entrar al set, una tranquilidad y una seguridad que nunca antes tuve. Yo en ningún momento me sentí nerviosa, muy por el contrario, mi sentido estaba muy despierto, estaba atenta a todos los movimientos, tenía una visual panorámica increíble de lo que estaba pasando. De hecho, me di cuenta que Zárate, por eso que en un momento lo emplacé y lo miré a la cara, porque él, desesperado en su computador, seguramente pidiéndole a alguien que le informara de qué se trataba esto, porque ellos seguramente me invitaron para destrozarme. Me dijeron, una mamá que está hablando pura lecera, llamémosla, invitémosla y aquí la desacreditamos para que esto se acabe aquí. Y fue muy al contrario, gracias a Dios, todo lo que yo pude ahí, en cierta forma, responder fue lo preciso, lo necesario para que mucha gente incluso despertara. Y hay gente de mi movimiento actual de Ciudadano en Acción, por ejemplo, a mi amiga de allá del sur del Biobío, ella se ingresó al grupo justamente porque ella vio el programa y dice, yo no tenía idea, de idea que estaba pasando, me ubicó a través de las redes y ingresó al Movimiento Ciudadano en Acción. Entonces, mucha gente despertó con ese programa, fue una viralización increíble. Y te voy a contar una cosa, Pastor Luciano, y a la gente que nos escucha. Yo creo que hoy día pasa mucho que la idiosincrasia del chileno es muy apocado, es muy temeroso. Entonces, el día anterior que yo iba a dar esta entrevista, yo le conté a algunos cercanos, oye, no saben nada, me llamaron de Canal 13, mañana voy al Canal 13 a estar en el panel, y ¿sabes qué? Me dijeron, no, no vayas, no vayas, ¿cómo se te ocurre? No vayas por esto, por lo otro, por situaciones absurdas que no venían al caso, no vayas, no vayas. Yo le dije, a ver, si alguien me dice que no vaya es porque no me conoce. Porque primero, yo desde pequeña siempre Dios puso en mí eso, de ir adelante, de ir a la cara, de enfrentar, no tener miedo. Entonces yo dije, esta es una oportunidad única. Y me quieren a mí, no quieren a otro, me llamaron a mí porque fui yo la que hizo la denuncia, así que fui. Y hoy día mi vida como cambió desde ese acontecimiento. Entonces yo dije, tenía que haber ido, fue bien que yo haya ido, sirvió para los propósitos que Dios tenía en estos tiempos de despertar al pueblo cristiano. Entonces creo que el Señor ha sido bueno conmigo, Él me ha entregado herramientas que a lo mejor en mí funcionan y a lo mejor en otros funcionan otros. Entonces por eso yo creo que a veces entre los cristianos no tenemos que tener ese afán un poco de competencia, muy por el contrario, de apoyarnos unos a otros, porque unos aportan en una cosa y otros aportamos en otra. oye Entonces, Carolina, el Señor ha sido bueno, yo estoy feliz. bueno, mira, algo así también le está empezando a ocurrir al pastor Juan Marco Godoy, porque era un pastor acá en Tomé, él tiene una experiencia pastoral, como te digo yo, muy larga y pertenece a una denominación también bastante respetable, la UACH, la Unión de Iglesias Bautistas de Chile. Pero por estar como presidente de la Coordinadora Evangélica Regional, le ha tocado aparecer harto en la tele. Y estas historias son historias evangélicas. ¿M? Y en Un Café para Canut queremos destacar justamente eso, por lo evangélico y cómo Dios nos está desafiando a nosotros a hacernos cargo de estos procesos de cambio cultural y ser verdaderos profetas en este tiempo, porque tú fuiste ahí como David, pues, ¿ah? Yo no tengo espada ni ninguna cosa, pero aquí tengo unas piedras que yo sé usar y una onda, y tú desafiaste
al señor de los ejércitos, esa cuestión no te la voy a aguantar. Y te voy a cortar la cabeza, le dijo al gigante. Entonces, un poco le está pasando eso a la gente evangélica y yo desde aquí, al pasarle, digamos, el lugar ahora para que Juan Marco nos salude, ¿cierto? Y nos pueda dar algún punto de vista de cómo él ve todos estos cambios, lo que está aconteciendo, si quiere hacer alguna pregunta. Quiero agradecer a quienes están conectados, está subiendo la cantidad de gente que está en vivo y les voy a pedir lo siguiente, mis queridos amigos, que compartan en sus muros porque esta es una forma de poder hacer llegar este mensaje a muchas personas. Hoy día, si nosotros estamos con este ánimo de hacer algo por la obra del Señor, las redes sociales son una tremenda oportunidad que tenemos para poder alcanzar a otras personas, que otras personas se enteren de lo que está pasando en nuestro país y que no estamos locos, porque en ese tiempo, cuando empezó ahí Carolina, Gárate con esto y otras personas que fueron a la televisión, esto era como, no, esto está loco, esto es una cuestión de canuto, de fundamentalista, esto en Chile no va a avanzar, esta cosa del aborto solamente en 3 causales, no hacer aborto completo, y hoy día está pero desatada con furia todo este cambio, con leyes mordaza, etcétera. Pastor Juan Marco Godoy Araya, bienvenido a Un Café para Canut. ¿Cómo está usted? ¿Qué es lo que anda haciendo? ¿De qué televisión viene ahora usted? Para nada, bueno. Gracias, Luciano, por la invitación. Con Luciano ya nos conocemos hace un par de miles de años. Y bueno, una bendición que me tengas invitado. Es cierto que yo soy mayor que él, pero es poca la diferencia, porque yo comencé como pastor a la edad de 20, 21 años. Así que yo creo que debo ser mayor que tú, unos 8 años, por ahí debemos andar. Pero gracias por compartir contigo y también acá con nuestra hermana Carolina Gárate, así que una bendición. Bueno, mira, la verdad es que a veces Dios a uno lo empuja. Yo creo que un mes atrás, yo había presentado mi renuncia como presidente de la coordinadora, creo que era la tercera vez que estaba presentando mi renuncia. Aquí en Carolina, la Coordinadora Evangélica Regional del Biobío, siendo una entidad muy humilde, muy hermosa, pero es probablemente la más antigua y la más grande que agrupa al mundo evangélico en toda la 8ª región. Así es. Así que yo estaba medio cansadito ya a la fecha, pero los pastores me dijeron, pastor, aguante hasta diciembre, unos meses más, así que aquí estamos, pero en relación a lo que estamos conversando, y por eso quiero un poco unir este tema, porque queramos o no, Dios nos mete en este tema de lo que es nuestra generación. Estaba pensando lo que la Biblia dice sobre David. En el libro de los Hechos, la Biblia dice que David sirvió a su generación, y nosotros Dios nos ha puesto en este tiempo para que sirvamos a nuestra generación. Y estaba pensando en el tema que estábamos conversando. Creo que hace un año atrás estuvimos con el actual ministro de Educación, claro, Raúl Figueroa. Estuvimos con él allí en Santiago, conversando ahí en su oficina, tenemos fotos. En ese tiempo él no era ministro, era el segundo de a bordo del ministerio. Ahí también tuvimos con Julio Menéndez, estuvimos con Sara Ose, encargada de CONAEP. Estuvimos tocando este tema que está señalando Carolina. Estuvimos haciendo ver el tema de las clases de religión, el tema de ideología de género, y le hablamos sobre, si es que no me falla la memoria, le hablamos sobre este documento que estaba mostrando nuestra hermana, y le planteamos nuestra preocupación con carta, con respaldo. Mira, pasó el tiempo, ahora él es el ministro de Educación en nuestro país, y a él le planteamos esta preocupación. Y lo que estoy recordando es que él me señaló, si es que no me falla la memoria, porque no quiero pecar en esto, que habían dejado esos libros congelados que no se estaban usando. Yo no sé si es así o no, pero le manifestamos nuestra molestia por lo que estaba pasando, y creo que no solamente fuimos nosotros, sino que fueron diferentes entidades, diferentes personas que manifestaron su preocupación por ese libro que está señalando aquí Carolina, y él dijo, mire, eso lo hemos dejado ahí en el baúl. No usó esas palabras, pero eso fue lo que nos dio a entender. Entonces, de alguna manera, si es que eso es así, significa también que nuestros pequeños esfuerzos también van contribuyendo. Ahora, yo no sé así si en la práctica eso está ocurriendo o no. Adelante, Carolina. Pastor, ese tiempo que yo hice la denuncia, que fue hace 2 años atrás, fue tan fuerte el tema, se viralizó de tal manera el video que yo hice en el canal CLB, que fue la denuncia de este librito Detective en el Museo, por el cual me invitaron a Canal 13, tiene más de 4,5 millones de reproducciones. Fue una cosa increíble. Y me tocó ir a hablar con el ministro, en ese tiempo el ministro de Educación, Gerardo Varela,
él tuvo la reunión con nosotros y me dice, cuando me recibe fue anecdótico porque me va a saludar y me dice, hola, me dice, hoy día eres más famosa que yo, pues me dice, porque realmente se viralizó tanto el video que la gente toda empezó a bombardear el Ministerio de Educación por distintas áreas. Entonces cuando tuvimos la reunión, a la semana, a los 3, 4 días, él mandó un comunicado a todos los colegios de Chile en donde se había entregado este librito Detectives en el museo, que se sacaba de circulación, que no era apto para niños de tercero básico. Con él había un equipo de abogados que habían hecho el análisis previo a la reunión porque ya sabían de qué se trataba y estaban muy preocupados también porque hay imágenes tan fuertes como zoofilia, como pedofilia, Pero eso te iba a como decir, Carolina, orgías en discúlpame, este libro. Carolina, eso te iba a decir, o sea, bueno, mira, esta irrupción tuya, gracias al Señor, porque es una irrupción del Señor usando una de sus hijas, ¿cierto? Amén. Provoca que se Amén. saque Amén. finalmente el libro. Para que la gente que nos está siguiendo, ¿qué es lo que tiene ese libro? ¿Por qué tú te molestaste tanto? ¿Y cómo se conecta eso con lo que está pasando hoy día, con lo que dice el pastor Juan Marco Godoy? O sea, ¿esta cuestión paró ahí? ¿Se ha mantenido stand-by o ha aumentado eso de parte de la legislación hoy día? Este libro es un libro que pretende enseñar pintura a través, o arte, a niños de tercero básico en ese tiempo, porque quedó fuera de circulación, hoy día no se está repitiendo este libro, pero otros sí, entonces ojo con eso. A través de una pintura que se llama El Jardín de las Delicias Terrenales, que es una pintura del 1500 del Bosco, que es Jerónimo Bosch, un artista muy, muy impresionante para pintar, pero él La pintura más pintaba lujuriosa de la lujuria. humanidad. La pintura más lujuriosa Así que ha es, habido yo en la estuve humanidad. investigando. Mm. Así es, donde están todos los pecados sexuales, la transgresión sexual, la distorsión sexual, están plasmadas en este cuadro polémico que se usó para enseñar pintura y arte a nuestros niños de tercero básico. Y más encima, en forma explícita, los cuadros más polémicos, porque este cuadro es un tríptico de 3 partes. Y la parte que está enfocada, este libro, es la parte de la lujuria, en donde hay distintas escenas, y este libro enfoca de cerca esas escenas, donde hay un hombre desnudo, con, por ejemplo, con flores en su trasero que otro hombre está poniendo, aparece un hombre con una flauta en su trasero, y explícita, usted ve que el hombre está desnudo con una flauta atravesada en el trasero, hay zoofilia, hay orgías, en esos pequeños cuadros, ellos Sexo con animales, eso lo está aumentan la diciendo. imagen justamente. Zoofilia es sexo ¿Sí? con animales. Zoofilia, sexo con animales, así es, imágenes explícitas en el libro para tercero básico. Y yo me fijé de algo que para mí fue muy extraño. Entonces ahí uno dice, ¿cómo el Señor pone cosas en uno, en el corazón y en la mente para detectar cosas que a lo mejor otros no ven? Yo dije, ¿cómo es posible que esta imagen tan fuerte para mí, que soy adulta, se la entregue a los niños y esté repetida 7 veces en el mismo libro, en distintos ángulos y en distintas tonalidades? Un descubrimiento que yo hice a simple vista de mirar. Entonces, después que pasó todo esto de Canal 13, que gracias a Dios el libro se sacó, yo seguí investigando quién era Jerónimo Bosch, cómo pintaba, todas las técnicas que él usaba, y resulta que él usaba una técnica en la cual dice que pintaba en distintas tonalidades para que las imágenes se quedaran más rápido grabadas en el cerebro. O sea, quien hizo quien con el libro repitiendo esta imagen donde había todas estas aberraciones sexuales y más encima en distintas tonalidades. Entonces no pueden decir que esto es una mente totalmente conservadora la mía, que yo me fui al extremo, que yo estoy mirando cosas donde no las hay, porque no es cierto. Este libro estaba hecho incluso con la técnica con la cual este pintor famoso y que pintaba precioso, nadie puede decir que no, pero estamos hablando de pinturas que son complejas ya para los adultos, imagínense para niños de tercero básico de 8 años. Qué increíble, querida Carolina. Y me da la impresión de que este Bosco, por lo que estaba mirando aquí, él también tenía una técnica para pintar, ¿no? O sea, él usaba los colores de una manera intencionada para fijar las ideas que él quería transmitir, ¿cierto? Y en ese libro que tú estás ahí, o que denunciaste, utilizaron la misma técnica, ¿no? Así es, la misma técnica que el Bosco describe
que usaba, la usaron para este libro, o sea, para dejar grabadas estas imágenes de perversión sexual en la mente de nuestros pequeños niños. Y esto ha ido paulatinamente aumentando, porque si bien hoy día ese libro, gracias al Señor, gracias a esa denuncia, se sacó de circulación, se nos vino una avalancha de otros materiales, porque ellos bombardean por todas partes. Entonces, esos fueron los primeros indicios de estas cosas que estaban evidentemente fuera de todo contexto, pero hoy día todavía se utiliza material en los colegios, en lo cual es perverso, no a modo de ver de nosotros, ni a modo de ver del mundo conservador, a modo de ver de la ciencia, de los expertos en estas áreas que son tan delicadas como las sexuales. ¿Por qué? Porque la sexualidad no es una sexualidad como ellos la quieren presentar, una sexualidad basada en distorsión. La sexualidad es un don de Dios, es algo que Dios hizo, que tiene sus finalidades, pero ellos lo que quieren es distorsionar a nuestros pequeños niños, y es ahí donde nosotros los padres tenemos que estar muy alerta, porque este libro se sacó de circulación, pero hoy día tenemos manuales de convivencia escolar que, ojo, esos sí no son obligatorios. Los manuales de convivencia escolar son circulares, que vienen de la circular 0768, en la cual el colegio puede decidir usarla o no usarla. Pero hoy día tenemos un progresismo tan extraño dentro de la gente en los colegios, yo hablo más que nada de los directores, los sostenedores de quien revisa este material, porque dentro de los profesores sabemos que hay mucho progresismo, que hay una idea de liberar a los niños, pero yo me apunto específicamente a los directores, a estas personas que hacen educación porque están preocupados de lo que pasa con la sociedad chilena, ¿cierto? Entonces, a ellos yo apunto. Ellos deberían preocuparse de leer estos manuales, de entenderlos, porque son manuales perversos. Muchos de ellos hablan explícitamente de deconstruir la familia original, porque hay que darle valor a la familia diversa. Esos son los conceptos. Hablan ya de deconstrucción directamente en los manuales de convivencia escolar. Oiga, Pastor Juan Marcos, ¿cómo ve esta cosa usted? ¿Habrá preocupación dentro de las iglesias evangélicas por esto? Yo incluso he escuchado decir a personas, no digo que sea así, ¿no?, de que la iglesia evangélica estaría como más tranquila en estos temas porque ha tenido cierto espacio también, evidentemente, dentro de este gobierno, ¿no? ¿Cómo ve usted esto? ¿La gente está tranquila dentro de la iglesia o está preocupada por esta situación? Bueno, una pregunta bastante amplia, Luciano, pero yo señalaría que hay preocupación transversal en el mundo pastoral. Yo participo en lo que se llama una plataforma evangélica de servicio, que seguramente que tú la has escuchado. Y esta plataforma evangélica de servicio es una entidad que agrupa probablemente el 90% del liderazgo pastoral de Arica a Punta Arenas, donde están coordinadoras, iglesias históricas, neopentecostales, conservadoras, un poco más quizás progresistas. El 90% probablemente del mundo evangélico está representado en esta mesa. Y en esta mesa se ha empezado a conversar de una manera un poco suave este tema, el tema que tú estás señalando, esta preocupación, porque por desconocimiento, y aunque lo hemos escuchado muchas veces, la Constitución que actualmente tenemos permite que los padres sean garantes de la educación de sus hijos. De hecho, permíteme leer aquí un párrafo sí, adelante. Que está aquí en este caso de la Constitución, en el artículo número 19, inciso 10, dice lo siguiente: los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho. Entonces, esto que señala la Constitución es algo, en este punto es extraordinario. Es decir, la educación en Chile está puesta primeramente en los padres, y el Estado, que es un órgano intermedio, o más bien el Estado que debe ser garante para que esto se cumpla. Es decir, son las familias y son los padres los que debemos preocuparnos. Entonces, si nosotros no nos preocupamos, entonces comienzan otras instituciones, a veces intermedias, a tomar esta función, y algunos no lo hacen de buena manera. Por lo tanto, el desconocimiento de los padres tienen que decir: yo tengo derechos y deberes, y yo le exijo a este colegio, o le exijo a la Provincial de Educación o al Ministerio de Educación, que no se salgan de lo que la Constitución señala. Y cuando uno va de esa manera,
de una expresión sabia, con argumento, sin un estado visceral, sino más bien racional, créame que no hay mucho donde deba, es decir, usted coloca a la persona frente a la Constitución y tiene que cumplirse. Por eso que hay que tener cuidado también con ese punto, Luciano. Perfecto. Bueno, la Constitución nos está protegiendo hasta ahora, pero la Constitución está digamos, en su fase terminal también, po. Según las últimas encuestas que hay, aparentemente, aunque también no sé si creerle a tanto medio de comunicación, pero dirían que el apruebo va a ganar y se va a reescribir la Constitución desde cero, y no tenemos garantizados esos mismos derechos y todo eso se va a discutir. Y si se está discutiendo ahora, o se ponen en tela de juicio ahora que la tenemos, sin que esté esa Constitución con todos esos incisos que nos protegen, no sé qué va a pasar. Bueno, pero mira, Carolina, tú has dicho que esto no es espontáneo, y se lo escuché también a la Margarita Rojo, que estuvo acá en este programa también, y que fue una de las cuestiones interesantes, porque cuando tú estuviste en Canal 13, en Bienvenido, había una doctora y estaba la Margarita Rojo. Y tú llegaste ahí, y mi impresión de afuera, de mirando desde afuera, como siempre dice el pastor Juan Marco, mirando desde afuera, ¿cierto? La situación, claro, parece que todos te llevaron para darte duro y poner este estándar que ellos están promoviendo, porque yo me hago cargo de lo que yo digo. Yo pienso que gran parte de la culpa de todo este cambio horroroso que se está viviendo en nuestro país la tienen los medios de comunicación, que son un poder, digámoslo así, son un poder y un poder político, porque yo me doy cuenta que hoy día los entrevistadores no entrevistan, no te entrevistan, te llevan para destruirte y para debatir contigo, y son unos debates parece intelectuales muy extraños también, porque me pienso yo, por ejemplo, en personajes tan conocidos como la Mónica Rincón, el Daniel Matamala, se ponen a debatir, no entrevistan a las personas, debaten y defienden un punto de vista de ultra izquierda ellos, muy progresista. Y es un debate bastante injusto, porque si a mí me invitan a debatir con ellos, yo trataré de hacer lo que yo puedo, o eso intentaría yo, pero me parecería requete contra injusto que lo hagan como lo hacen, pues con una cosita aquí en el oído, que le soplan quién eres tú, lo que publicaste, lo que dijiste, están googleando por otro lado, y están hechos para destruir argumentos. O sea, las comunicaciones se acabaron hoy día. Hoy día hay la comunicación de un estándar, de una forma de ver la vida. Entonces, sabes que tú estabas ahí, llevaron a esta doctora y llevaron a la Margarita Roja, que es psicólogo forense, experta en delitos sexuales, con amplia experiencia en la PDI. Y todos pensamos, y ahora que vienen las científicas, los mundos científicos, van a hacer pebre a la Carolina. Pero ellas te apoyaron. Te apoyaron. Y la Margarita dijo lo mismo que tú, que esto no es espontáneo. Que esta es una cuestión que es un proceso que viene tratando de instaurarse en los gobiernos de hace mucho tiempo, y en Chile como que maduró la cosa y estamos con toda esta pudrición. Así es, pasó algo bien extraño cuando yo ingresé al panel y Margarita se acercó a saludarme, después se fue a sentar, me dijeron siéntate acá, y la doctora Carolina Herrera me dice, lo primero que me dice, me mira y me dice, yo creo que tú estás exagerando mucho. Entonces yo le digo, vea el libro mientras, porque entraron en comerciales, la doctora, mientras nos ubicaba en los asientos, entraron en comerciales, entonces le paso el libro mientras tanto, antes de empezar, y ella le da unas ojeadas y se le empieza a desfigurar la cara. Entonces cuando me dijo eso, yo dije, chuta, esta señora la tengo en contra, una doctora. Eso pensé yo, pero cuando vio las imágenes y vio de lo que yo estaba hablando, no le quedó más que evidentemente apoyarme, porque ella como científica, como una persona experta en este tipo de cosas, se dio cuenta que realmente estas imágenes no eran imágenes para ser entregadas a niños de tercero básico. Y la Margarita fue súper clara cuando explicó el tema de cómo capta el cerebro de los niños. Una cosa son, ¿cierto?, los símbolos, y entonces explicó bien, de forma bien científica, cómo los niños guardan estas imágenes en su cerebro, o seguramente palitos a los hermanitos en el trasero, ¿cierto? Porque si ven esta imagen, eso es normal para ellos, no normalizan. Entonces es un libro hecho con una perversidad extrema. Así que finalmente las personas que a mí me interesaba, obviamente, que estuvieran de mi lado, porque yo no sabía que iban a estar en mi panel, fue la doctora Carolina Herrera, y por el otro lado Margarita, que toda la experiencia que tiene en este tema, así que para mí fue importantísimo. Y los otros, por más que trataron de desacreditarme,
de bombardearme con distintas cosas. Gracias a Dios puso las palabras precisas y yo que tenía una panorámica más amplia de lo que pasaba, ustedes no se hubiesen imaginado la cara que tenían ellos cuando la cámara no los enfocaba. Estaban furiosos. La Mariana Berberian, la actriz, que todo el rato trató de atacarme y decir cosas, que en un momento alguien grabó un extracto donde ella dice un garabato, así entre lengua lo dice y lo graban. Ella se tomaba la cabeza así, se agachaba así y se tiraba el pelo. Y yo la miraba y yo no podía creer lo que estaba pasando. Estaban vueltos locos, descompuestos. Zárate por otro lado, nunca me miró a la cara. Cuando yo lo miré a la cara para emplazarlo, él no me miró, no fue capaz. Entonces yo veía todo eso y increíblemente, en vez de ponerme nerviosa, al revés, me dio mucho más seguridad, porque yo me daba cuenta, primero, que ellos no estaban preparados para una respuesta, y segundo, no tenían ni idea de lo que estaban hablando, porque él trataba de que alguien le informara por el computador, y finalmente nadie fue capaz, porque nadie sabía el tema. Los pillé todos, gracias a Dios, en blanco, porque ellos se creen un poco semidioses en la televisión, creen que porque están ahí son personas que lo dominan todo, que ellos mandan, ellos deciden y ellos hacen lo que quieren, y gracias a Dios en esa oportunidad no fue así. Pero si el mismo Polo, después que habló la doctora y te dio la razón, pues yo me preocupé de ver el programa de nuevo. La doctora te dio la razón. La Margarita Rojo, que tiene ese tremendo currículo, que dice: esta cuestión es casi delito sexual, habría que revisar esto, dice ella. Y te dan la razón. El Polo, que no es ni científico, ni es filósofo, ni es historiador, es un periodista. Mi respeto a su cultura, pero él no es un referente de la cultura para hacer análisis de ninguna de estas cosas. Dice: bueno, a mí en realidad yo siento que esto es ridículo en realidad. Y el otro dice que es ridículo. Entonces, pareciera que la gente que está en la televisión hoy día son todos cortados a propósito y llevados porque tienen una ideología que promover. Entonces eso es tremendamente preocupante. Mira, tú dijiste que esto comenzó con el gobierno de Michelle Bachelet y que son objetivos de la ONU, de ONG, centros de estudio, empresas de medicina. ¿Cómo así, Carolina? Eso quisiera yo que tú nos expliques con el pastor Juan Marco ahora, porque nosotros también tenemos que dar razón a nuestra iglesia, a nuestra gente, y tenemos que ver qué va a pasar, porque quisiera que conecte esto también con la ESI. ¿Qué es la ESI realmente? Algo sabemos nosotros, y con Juan Marco estuvimos hablando por teléfono, pero nos falta entender bien. ¿La ESI es un proyecto? ¿Está ya aprobado? ¿De qué se trata? ¿Tiene que ver con esto mismo lo que tú estás hablando? ¿Esta es una cuestión que traspasa Chile? Perdón que sea tan amplio, pero ¿están enlazadas estas cuestiones? ¿Qué es esto? Así es, estamos en un tiempo tan difícil. ¿Por qué? Porque como tú dices, pastor, la televisión está enfocada en la deconstrucción. Si vemos los comerciales hoy día, de Canal 13 sobre todo, mucho homosexualismo, muchas parejas, hay dos mujeres que aparecen en un comercial besándose, vestidas de novia. Todo apunta a deconstruir el concepto hombre-mujer, para que a los niños se les enseñe en el colegio o entiendan desde pequeños de que nacen neutros y que a medida que van creciendo van decidiendo qué hacer. Por eso que dividen la sexualidad en tantos puntos. Si la sexualidad es uno nace hombre, nace mujer y no hay otro. Pero ellos hacen esta división para darle cabida a todas estas distorsiones de la sexualidad. Y por un lado tenemos el tema de las comunicaciones, de los periodistas, que ellos están en puestos clave. Hoy día, en donde uno vaya, va a haber una persona que está puesta de forma específica ahí. Incluso se han detectado en universidades de jóvenes que están ideologizados y que no terminan nunca una carrera, sino que están en una, se pasan a otra, y su trabajo no es ir a estudiar, su trabajo es ideologizar a los jóvenes de la universidad. En esos extremos estamos viviendo hoy día. Ellos tienen un aparataje, una máquina gigantesca en donde muchos recursos entran para ideologizar hoy día al ser humano. Y por otro lado, un lado conservador de nosotros, que evidentemente respeta la ciencia, respeta la biología, porque es lo de sentido común, ¿cierto? No tenemos esos recursos, por lo tanto hoy día nos defendemos como podemos, un poco pataleamos, tratamos de ver cómo lo hacemos para parar toda esta maquinaria progresista y esta maquinaria de deconstrucción del ser humano. Entonces, hoy día tenemos, lamentablemente, una batería de proyectos de ley que se están legislando como garantías de la niñez, como es la misma educación sexual integral, que es una educación que no tiene nada de sexual ni de integral. Hoy día estamos viendo cómo quieren adoctrinar a nuestros hijos en el concepto de género.
Ese es el tema hoy día. Está en trámite todavía la ley, se han votado Ya. algunos artículos, solamente el primero por ahora, estamos recién empezando, se han votado muchas indicaciones y todas las indicaciones que se han aprobado, por eso ojo hoy día, para no ingresar ningún tipo de proyecto. Hoy día tenemos diputados y senadores en su mayoría progresistas, por lo tanto, un proyecto de ley, por muy bueno que parezca, no es el caso de Cine Garantía Leñé, pero cualquier proyecto que se ingrese, por bueno que parezca, ellos van a meter indicaciones y lo van a echar a perder y lo van a distorsionar y va a salir un proyecto nefasto para nosotros. Entonces hoy día nos pasa con educación sexual integral, que dijeron, no, si lo vamos a arreglar. Muy por el contrario, no se ha podido arreglar. Hoy día se aprobó el cambio del título, incluso donde se incorpora la palabra género. Cuando ellos decían que querían educación sexual integral para proteger a los niños de una educación incluso no sesgada, ¿qué más sesgo que incorporar la palabra género al título? O sea, nos metieron la ideología de género en una ley que hasta ahora no tiene marco legal el tema del género, solamente estas circulares que conversábamos recién, que no son obligatorias, pero al aprobarse un proyecto de ley como ESI, lo que va a hacer es justamente entregarle un marco legal a todas estas aberraciones que no son un descubrimiento en Chile, como muchos puedan creer. No, en Chile necesitamos educación sexual integral, hemos descubierto que no hay. Falso. Esto viene de la ONU, en donde ya lo han implantado en otros países, como Argentina, como España, como Canadá, países en donde los resultados son funestos, son brutales, hay abusos de menores de forma tremenda. ¿Y por qué? ¿Por qué está pasando algo tan terrible? Porque hemos sido ingenuos. Hoy día tenemos muchos profesores, tanto de religión como profesores que son de ramos de matemáticas, ciencias, ¿cierto? Que son gente valórica, gente que no quiere enseñar esta basura a sus hijos, a sus alumnos. ¿Qué va a pasar cuando esto se convierta en una ley? Y ojo, esta ley es obligatoria para colegios municipales, para subvencionados y para particulares. De esta ley no se escapa nadie, así que ojo para los que tienen más recursos, comiencen a poner recursos para que podamos defendernos de esto. Hoy día no se escapa nadie, ninguno de sus hijos se va a escapar si este proyecto de ley se convierte en ley. Entonces, hoy día, ¿qué va a pasar? Se le va a dar un marco legal a estas aberraciones que hoy día de una u otra forma nos defendemos con los recursos de protección que tiene nuestra actual Constitución, aludiendo a lo que decía el pastor, al derecho preferente que tenemos los padres de educar a nuestros hijos, que está contemplado en la actual Constitución, que nos protege. Entonces podemos patalear un poco. Pero ¿qué va a pasar cuando a esto se le dé el carácter de ley? ¿Qué va a pasar? Y si más encima nos cambian la Constitución, o sea, hermanos, despertemos. Para nosotros, los cristianos, los evangélicos, lo que menos nos conviene hoy día es un cambio constitucional. La Constitución tiene muchos valores cristianos insertos, incorporados, y hoy día hay un grupo lamentable de evangélicos por el apruebo que dicen cosas tan básicas y tan simples como ¿cómo lo van a sacar? Perdón, si no estamos razonando con niños de kinder, estamos hablando entre gente adulta con capacidad de análisis. No es que diga la palabra Dios como palabra, Dios está inserto, intrínseco dentro de la Constitución cuando habla de defender la vida, cuando habla de que tenemos libertad de expresión, libertad de culto, cuando dice que podemos abrir iglesia, cuando dice que podemos enseñar a nuestros hijos nuestros valores y nuestros principios, cuando habla de la Constitución que defiende que nosotros podamos tener un desarrollo espiritual. Todas esas cosas son evidentemente no dentro de la Constitución. Entonces, cuando hay hermanos que dicen vamos a generar o vamos a crear una Constitución más valórica, con más principios, yo no sé de verdad en qué mundo viven. No sé, de verdad a mí me asombra. Realmente, porque si hoy día tenemos una Constitución que contempla todos los principios y valores cristianos, tenemos que defenderla con garras y muelas. Que podremos modificar otras áreas de la Constitución, por supuesto, y para allá yo creo que apuntamos todas las cosas que hay que arreglar, si todo es perfectible, pero no vengamos a poner en riesgo lo que Dios nos ha dado, esa seguridad que hoy día tenemos de predicar en la calle, independiente del tema de la pandemia hoy día, porque eso es un tema mundial, pero estamos hablando de qué derechos tenemos hoy día en nuestra Constitución. Los tenemos todos, absolutamente todos como cristianos, todas las garantías las tenemos en la actual Constitución. Yo hice un texto que después lo voy a poner aquí en el chat del programa, en el cual me di el tiempo de leer toda la Constitución, sacar punto por punto, artículo por artículo, todo lo que nos defiende a nosotros como cristianos, y además, ¿cómo? Yo lo quiero, que lo envíes. Se lo voy a mandar. Sí, lo voy a mandar, y además de eso me di el trabajo de revisar cada una de las demandas sociales
cada una, y ninguna necesitamos cambiar la actual constitución. Entonces, por favor, hermano, no nos compremos ese discurso hoy día que tienen algunos de la prueba y lamentablemente dentro del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay que saber algo, y esta es una realidad. La izquierda extrema se infiltró en las iglesias hace muchos años atrás, y por eso nos dejaron ciegos ante la política. Nos dijeron, la política es del diablo, ¿cierto? Las artes son del diablo, la música es del diablo, todo era del diablo. Entonces nosotros dijimos, bueno, no queremos esto, ¿qué dijo el diablo? Muchas gracias, yo me hago cargo de todo esto. Entonces, no es así. Nosotros, si compramos 1 kilo de pan, tenemos un impuesto que pagar. Eso es política, eso un día se legisló. ¿Le influye a usted en su vida diaria? Todos comemos pan todos los días. Nos influye. Si usted se va a comprar un terno, hermano, va a pagar un impuesto por ese terno. Ese impuesto se legisló un día en el Congreso Nacional. ¿Quiénes tomaron decisión? Como dice la palabra de Dios, los impíos. Porque la palabra Carolina, dice que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Y cuando el impío gobierna, el pueblo gime. oye Carolina, qué bueno que tú dices eso, porque aquí tenemos un pastor que tiene autoridad para decirnos qué piensa, o cómo ve él que piensa la iglesia evangélica hoy día sobre el tema político. ¿Ya? Le pregunto yo al pastor, no le pregunto en el sentido de qué piensan los evangélicos, porque yo sé que siempre es respetuoso de lo que puedan pensar los demás colegas, pero tú, Juan Marco, tienes, digamos, ya tiempo en el mundo evangélico. ¿Alguna vez fuiste candidato también político? Fue candidato a concejal en alguna oportunidad, y yo tenía que como 20 años, era fundamentalista y más encima no lo apoyé, mi amigo. Ya, pero ya me redimí, ya tengo 50 años con algo de bagaje teológico y cultural. Pero Pastor Juan Marco, dos preguntas yo te quiero hacer a raíz de todo esto que está comentando Carolina. Uno, la gente se enoja con nosotros los evangélicos porque dice que nosotros somos homofóbicos, que nosotros tenemos una lucha contra los homosexuales, que los odiamos, que no queremos que la gente tenga la libertad para hacer su vida, y qué derecho tenemos nosotros para imponerles a ellos. ¿Somos homofóbicos nosotros los evangélicos? ¿Qué piensas tú como pastor? Eso primero. Y segundo, el mundo evangélico, ¿cómo puede participar? ¿Debe participar del mundo de la política? ¿Cómo lo ve alguien que trabaja con pastores? Porque tú estás cerca de ellos, po. Más o menos logras captar, yo creo ya, ¿qué piensa el mundo evangélico? Dos preguntas por lo menos me gustaría decir. Sí, bueno, creo que nos estamos acercando a la hora final, ¿o no, Luciano, me parece? No, queda un poquito de tiempo. Queda un poquito de tiempo. Pero quisiera responderte a eso, pero hacer un pequeño comentario sobre lo que Adelante. estábamos diciendo. Mire, sobre el tema de la Constitución, que no es el tema de fondo ahora, pero yo creo que debemos tener algunos cuidados. Por ejemplo, yo no creo, tampoco lo he escuchado aquí por si acaso, pero hay que tener cuidado. La Constitución nuestra no son los 10 mandamientos. La Constitución nuestra no es el sermón de la montaña. Está llena de cosas que tienen que ser mejoradas. Hay un montón de situaciones en nuestra Constitución que por eso han habido mucho desconformismo. Nosotros hacemos mucho énfasis a veces de la cintura para abajo, pero de la cintura para arriba nos despreocupamos. Hay cosas también que hay que verlas. Pero yo en lo personal, sabiendo que la Constitución que tenemos no es los 10 mandamientos, no es la Biblia, porque algunos han comparado la Constitución como con la Biblia, y claro, hay muchas cosas que no corresponden, hay cosas que están mal. Pero cuando nosotros vemos todo lo que hay detrás, todo lo que hay de este movimiento de extrema izquierda en algunos casos, de querer a veces hacer todo de cero, entonces uno se preocupa. Por ejemplo, yo si pudiera cambiarla, la cambiaría. Pero yo me pregunto, en las condiciones en que nos encontramos en estos momentos, es más riesgoso, es mejor no cambiarla, porque podríamos perder todo lo bueno que puede tener, porque hay cosas buenas, podríamos perder todo eso. Entonces, frente a una situación, eso es lo que nos preocupa. Yo sé que hay hermanos evangélicos que están tratando de ver la parte, cómo podemos ayudar un poco más en el tema, quizá en otras áreas que tienen que ver con la parte social, no un estado que también, que sea un estado también que nos ayude, pero el punto es lo preocupante. Entonces yo haría un énfasis, porque si alguien está escuchándonos, la Constitución nuestra, no son los 10 mandamientos, fueron hechos por hombres, los hombres somos pecadores, pero
ante lo que puede venir, realmente es preocupante. Por eso es que ahí a veces es mejor quedarse con lo que tenemos que tratar de intentar buscar algo de nuevo, porque es mucho el riesgo. Y sobre lo que tú estás señalando, yo quiero decir que los evangélicos no somos homofóbicos. Al contrario, nosotros creemos en que Dios ama a todas las personas, y Dios ama a los heterosexuales, homosexuales, Dios ama a todas las personas. Dios es un Dios realmente maravilloso. Lo que pasa es que Dios también tiene establecido algunas normas para los que son sus hijos. Y en base a ese sentido, creemos que esas normas no tienen que imponerse a nosotros. Lo que yo percibo es que en el mundo exterior hay ciertos grupos que quieren imponernos su pensamiento, imponernos su ideología. Entonces yo creo que eso tampoco está bien. Así como tampoco nosotros vamos a obligar a la gente para que vaya a las iglesias, porque Dios respeta la libertad de conciencia de cada individuo. Claro, si no, los templos estarían llenos. Tampoco se nos pueden imponer desde afuera ideología que nosotros creemos que según la palabra de Dios no están conforme a la Escritura. Por tanto, yo diría que el mundo evangélico no es homofóbico, pero el mundo evangélico respeta a todas las personas, pero tampoco estamos de acuerdo en que nos impongan estilo de vida ni a nosotros, ni a nuestros hijos, ni a nuestros nietos, ni a nuestros bisnietos. Y respecto al mundo de la política, yo creo que la política tiene que ser restaurada, entre comillas. Yo creo en lo personal, Luciano ahí me sacó a la luz un pasado que ya Dios me perdonó. No, pero yo quiero decir, por ejemplo, que yo creo vaya que... ahora, por favor, vaya ahora, que necesitamos hombres del Señor, y yo lo voy a apoyar, y quiero ser su jefe de campaña. Pero sí, yo sí creo, Luciano, sí, yo creo que lo ideal es que los que vayan a tomar cargos públicos, ojalá no fueran pastores. Y si alguien es pastor, yo recomendaría, no como ley, sino como una recomendación, haber vivido esa realidad, que tiene que dejar su pastorado y dedicarse a esto, porque es peligroso estos dos poderes, el poder religioso, el poder político son muy fuertes, entonces uno debe tener cuidado. Pero si alguien quiere acceder a ese mundo y siente un llamado de parte de Dios, yo creo que es una bendición. Nos falta tener gente con una moralidad, con una ética elevada, que pueda transformar nuestra sociedad. Así que yo apoyo especialmente a los hermanos que son entre paréntesis laicos, que ojalá tomen cargo. Mire, yo aquí soy presidente de la evangélica regional, soy pastor de mi vecino de mi barrio, es decir, soy alguien que está insertado tanto en la sociedad civil como en la sociedad, entre comillas, evangélica. Por lo tanto, no debemos ser gente aislada, pero también debemos ser sabios en el Señor. Así que si algún hermano tiene la inquietud, y especialmente el laico, yo lo apoyo, que Dios lo bendiga, que siga adelante, y ojalá tengamos muchos hermanos que defiendan los principios valóricos cristianos, no solamente de la cintura hacia abajo, sino que integral. Perfecto. Muchas gracias, Pastor Juan Marcos. No, parece genial. Y bueno, como dice usted, pues nosotros estamos para poder discutir en este tipo de programas, y hay gente, mire qué interesante, hay gente que está, por ejemplo, por el apruebo. Yo le respeto completamente. Honestamente no creo que esa gente tiene un demonio en la cabeza. Yo creo que están equivocados, ¿no? Pero lo respeto profundamente y van a tener todo mi apoyo porque tienen el derecho en democracia de votar por el apruebo. Al que vota por el rechazo, lo mismo. Apoyarle, y yo ya lo he dicho, digamos, yo me evidencié, yo soy una persona que está a favor del rechazo y trabajo por el rechazo porque igual que Pastor Juan Marcos, pienso que la Constitución tiene muchas cosas que hay que cambiarle, pero una Constitución desde cero, un riesgo enorme, sobre todo en un contexto de violencia como el que nosotros estamos hoy día, en un contexto, digamos, donde hay un sector que es el que más está interesado por cambiarla, está en contra de los valores de la familia tradicional, evangélica, cristiana, está en contra de que nosotros tengamos una ley de culto como la que tuvimos. No, pues yo no me voy a arriesgar. Pero claro, yo creo que los extremos son los peligrosos. Yo creo que la mayoría del mundo evangélico, porque he recorrido todo el país, dando conferencias, va a rechazar. Hay sectores nuestros que van a aprobar y tienen todo nuestro respeto. Y para la gente que nos mira y que es intolerante, que dice, no, los evangélicos están apoyando al gobierno en el rechazo porque están con la derecha, con la ultraderecha. Pastor Juan Marcos, antes de ir con Carolina, lo vuelvo a interpelar a usted. ¿Usted piensa que el mundo evangélico está a favor de este gobierno?
No, yo creo que al contrario, el mundo evangélico, hablo a título personal, conociendo una parte del mundo evangélico. El mundo evangélico está muy decepcionado de este gobierno porque esperábamos que este gobierno ayudara un poco a contener y ayudar a mejorar el tema valórico, y al contrario, en vez de haber contenido esta situación, la ha fomentado. Entonces nos hemos sentido bastante desilusionados de este gobierno. Así que en ese sentido, y también yo creo que el mundo evangélico, creo yo, que no es ni de derecha ni de izquierda. El mundo Correcto. evangélico es un mundo cristiano, y dentro del mundo evangélico cristiano hay hermanos de todos los sectores, pero lo importante es que estando a lo mejor en el centro, un poco más hacia la izquierda o hacia la derecha, mantengan los principios cristianos. Por decir que los evangélicos son de derecha, yo me sentiría ofendido, porque yo creo que no es así, y tampoco es de izquierda, aunque sí hay hermanos que militan en esas instancias. Perfecto. Entonces, un poco lo que hemos conversado otras veces, que al final un evangélico puede tener una tendencia o militar en un partido de izquierda, de derecha, de centro, no militar, ser independiente, pero hay momentos en la historia, es lo que yo digo siempre como teólogo, hay momentos de la circunstancia, de la coyuntura, como dicen los historiadores, en que los evangélicos somos desafiados a tomar una posición que vaya más allá de la cuestión política y tenga que ver con nuestros valores más intrínsecos, porque si bien es cierto, hay temas que nosotros defendemos que son de la cintura para abajo. Esto le decía yo a unos chicos que son muy inteligentes y que estaban con el apruebo y que ahora están con el rechazo, porque conversamos, eso fue bueno, ¿ya? Yo le decía, mira, te voy a dar una respuesta como teólogo. El tema de la cintura para abajo no es tan de poca monta. Te voy a decir por qué. Porque resulta que, si bien es cierto, los temas de la cintura para arriba son muy importantes, la pobreza, la igualdad, que no va a haber igualdad, pero por lo menos intentar, ¿cierto?, equiparar un poco la cancha y todos estos valores que tienen que ver con la justicia social, estamos de acuerdo. El tema es que, desde el punto de vista teológico, ninguna de esas situaciones importantes se va a poder llevar a cabo si es que nosotros no tenemos un elemento de base de moralidad en la sociedad. O sea, la Iglesia ha entendido a través de su desarrollo que la estructura familiar que propone la Biblia, las formas de sexualidad que propone la Biblia, las maneras de respeto, de orden y de autoridad que propone la Biblia, son la base para la construcción de los elementos de la cintura para arriba. Entonces hoy día, en esta coyuntura, estos elementos fueron socavados. Entonces el momento menos indicado para decir, hagamos un mundo nuevo, empecemos desde cero, porque estamos todos unidos, todos tenemos buenas intenciones y todos queremos hacer algo donde esté lo del pastor, esté lo del de izquierda, el de derecha. Hoy día no, ese no es el contexto. Entonces es un contexto de un proceso de cambio que se está tratando de imponer, y eso es lo peligroso. Pero el mundo evangélico, como ha dicho el pastor Juan Marco, no es de derecha, no es de izquierda. Hay de todos lados, pero en la coyuntura, yo les aseguro, porque históricamente lo he hecho así, mira, esa frase también es tuya, Juan Marco, históricamente la Iglesia evangélica ha tomado una posición cuando se ha polarizado la situación política, y la Iglesia ha decidido apoyar la derecha, apoyar la izquierda, dependiendo de que tenga el contexto para la libre predicación del Evangelio. Juan Marco, tú ibas a decir algo, dale nomás. Agrego algo nomás, por ejemplo, todos sabemos que la octava región históricamente ha sido una región de una tendencia izquierda. Eso uno lo puede comprobar en las votaciones antiguas. Pero cuando nosotros revisamos las votaciones en Lota, Coronel y en otros sectores que eran de fuerte izquierda, ahí la izquierda perdió. ¿Y por qué perdió? Porque hay un mundo evangélico muy fuerte que consideró que ese camino probablemente no era el apropiado y votaron buscando el mal menor, no lo mejor, el mal menor. Entonces ahí, de alguna manera, está un poco relacionado con lo que tú dices. Es decir, es cierto que en un contexto de normalidad tú encuentras hermanos en varias partes del abanico de la política, pero cuando hay momentos que tienen que ver con principios cristianos, que tienen que ver con los principios de la justicia, del reino, es indudable que el que es evangélico con la palabra en la mano va a buscar el mal menor. Y podríamos evitar el mal menor si tuviéramos más hermanos cristianos nuestros luchando por principios valóricos que han sido lo que ha sostenido la sociedad moderna, occidental, y que ha sido de bendición. Perfecto. Así es. Vuelvo con Carolina ahora ya, y porque ya vamos a empezar a cerrar ya el programa. Mira, hoy Canadá, específicamente el 9 de marzo del 2020, comenzó con un proyecto de ley para cambios en el Código Penal. Escuche lo que estoy diciendo.
un proyecto de ley para cambiar el Código Penal, o sea, la manera en que van a sancionar a la gente. Mira, es una cuestión increíble. Y ese cambio está empujado por las ideas de género, o ideología de género, como digo yo, porque aunque dicen algunos por ahí que no, que este tema no existe, la ideología de género, yo lo expliqué en el programa de Margarita, que tuvo Margarita Rojo, esta cuestión del género tiene todos los condimentos para ser tratada como una ideología. Negarlo es ideología, justamente, porque tiene centros de adoctrinamiento. Está la escuela de Frankfurt, la escuela de Birmingham, la escuela de Frankfurt 2. Están los promotores de esta ideología, están los libros de textos para esta ideología. Y todo lo que hay en la legislación tiene como base estos elementos. Yo te quiero llevar para el tema de Kinsey, querida Carolina, para que nos ayude un poquito, porque tú has estado investigando sobre esto. Pero mira, eso ya influyó tanto en Canadá que están cambiando el Código Penal. Una hija de 6 años de edad quiere que le extirpen el útero, 6 años, en Canadá. Y los padres le explican, no, mijita, porque usted es una niña, todavía no, tiene que esperar, tiene que ver, usted puede estar influenciada por sus compañeritos, por lo que ve en la tele, mejor que no, todavía no. ¿Sabe lo que pasaría con ese proyecto ahora? Se va a la cárcel el papá y la mamá. En Canadá. Es una realidad. Es un proyecto que se está legislando con mayoría progresista en las cámaras. Y yo decía, no, esta cosa nunca va a llegar. Mis compañeros, mira, es una cosa que es casi una cuestión, una brutalidad. ¿Cómo puedo decir esto? Para no ser tan ofensivo. Es un problema casi mental, es como el título de mi libro que voy a publicar muy pronto, que se llama El Otro Opio. Es como fumar opio. Antes decían que la religión era el opio de los pueblos. Yo creo que esta cuestión es un verdadero opio, porque parece que la gente está como drogada. Pues yo tengo gente que ha estudiado, que son, mira, que dirigen facultades en universidades. Gente bastante inteligente, que se ha comprado esta idiotez anticientífica. Es impresionante, es una locura, es otro opio. Bueno, fíjate lo siguiente, si un niño dice soy niña, ahora por este asunto, este proyecto en el Canadá, dice soy niña, y usted no lo lleva de inmediato a un terapeuta que confirme esa identidad para iniciar un tratamiento hormonal, si usted no lo lleva al tiro, usted va a la cárcel, inmediatamente. Así es. Si un consejero cristiano en Canadá hoy día, de la familia, porque una familia cristiana, vamos a preguntarle al consejero. El consejero le dice a una niña lesbiana de 16 años en Canadá, hoy día, que no es saludable tener orgías sexuales en su casa, en su pieza, en su habitación. Ese consejero familiar puede tener 5 años de cárcel con este proyecto. Del 3 de marzo de este año, en Canadá. Pero uno podría decir, pero bueno, lo que pasa es que cuando lleven estos niños, estos papás al médico, el médico va a decir, no, este niño todavía no se le tiene que sacar el útero, o este niño no hay que hormonarlo. Bueno, esta ley dice que si un médico se niega a reconocer en el niño la disforia de género, el niño insiste, ese médico va a 5 años a la cárcel. ¿Qué creen ustedes que van a hacer los médicos? ¿Qué piensan ustedes que van a hacer los médicos? No se van a hacer problemas, es decir, no, este niño tiene disforia y hormónenlo, porque no quiere correr el riesgo por aplicar su profesión de ir a la cárcel 5 años. Cuando el 80% de estos estudios completamente validados en todo el mundo, el 80% de los niños que tienen disforia dicen que lo superan antes de los 18 años. ¿Pero qué están haciendo con nuestra sociedad? Así es. ¿Esto viene de la ONU? ¿Qué pasa con el informe Kinsey? Carolina. Así es. Bueno, les voy a contar que lo que usted está diciendo, pastor, aunque parecía muy lejano, en Chile ya es materia de trabajo. ¿Por qué? Porque la ley que se firmó hace 1 año y medio atrás, la ley de identidad de género, despatologiza la disforia de género. Por lo tanto, los psicólogos, los psiquiatras ya no pueden tratar a estos niños, así que si algún hermano tiene algún pequeño que presenta esta disforia, ore al Señor y vea a la familia, no se le ocurra llevarlo a un psicólogo. Porque si el psicólogo le toca a un psicólogo progresista, lo puede denunciar. El día no se pueden tratar ya porque está despatologizado, o sea, quieren hacer ver de que esto es absolutamente normal. Y como usted dijo, hay estudios científicos que el 85 hasta el 87% se llama
vuelve a la normalidad, pero hablan el término redimir, se redimen, se vuelven a su estado natural, un porcentaje altísimo de la juventud. ¿Por qué? Porque las hormonas hacen su trabajo. Uno ve muchas veces un chiquitito de 10 años, flaquito, chiquitito, lo de los 15, los 17, un joven de biología, la ciencia, la creación de Dios. La segunda patita de las hormonas, ¿cierto?, hizo su efecto y normalizó ese estado que a lo mejor en la mente, ese pequeño donde se veía más disminuido, más pequeño que los demás, más delgado, hoy día ya no es así, se normalizan. ¿Qué pasa con las niñitas que son a veces más gorditas, a lo mejor no son tan bonitas, pero llega la etapa de la juventud donde actúan las hormonas secundarias y esta jovencita se puso linda, se puso hermosa, ¿cierto? Porque la naturaleza brinda de hermosura a la mujer, sobre todo en ciertas edades. Entonces, ¿qué pasa si a un niño desde pequeño se le anula este proceso con una hormonización a temprana edad? Hacen de un cuerpo absolutamente sano un cuerpo enfermo de por vida. Hoy día ya hay muchos jóvenes que se hormonizan, lamentablemente, por esta ley de ideología de género. Se hacía antes, sí, porque estaban los padres autorizando. Pero ¿qué pasa hoy día con esta ley? Si el padre se niega, el hijo demanda al padre y un tribunal de familia, un juez de familia, lo autoriza. Entonces hoy día ya pasaron por encima de nuestros derechos preferentes y hoy día es brutal. La situación que estamos viviendo es muy compleja. Hoy día eso ya está ocurriendo aquí en Chile. Y ayer me llegó una noticia de Alemania que 35 padres fueron presos por no permitir la educación sexual integral en los colegios de sus hijos. 35 padres hoy día están detenidos en Alemania. Así que estamos cerca de vivir esas brutalidades, estamos cerca si no hacemos algo. ¿Y de dónde vienen todas estas ideas que uno dice, en qué momento empezamos a vivir esta película de terror? Porque ¿cómo es posible, cómo cabe en la mente de un ser humano de pensar que estas cosas son normales? Seamos explícitos y digamos las cosas como son. El ano es un órgano que no es un órgano sexual, es un órgano para defecar. Así Y hoy es. día se les presenta, les hacen una oda a la teoría del ano. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué no le cuentan a los chiquillos que tener relaciones anales provoca fisuras y provoca que las bacterias, porque ahí hay fecas, ¿cierto?, provoca que esas bacterias pasan directamente al torrente sanguíneo en muchas oportunidades, donde incluso tienen problemas al corazón, cáncer anal, problemas, infecciones tremendas. O sea, esta gente vive situaciones muy complejas. Ahora, adulto tiene la libertad de vivir su sexualidad como le parezca. Nosotros ahí no nos metemos, no tenemos nada en contra de los homosexuales. Ellos tienen el poder de decidir cómo vive su vida sexual, pero no nos vengan a nosotros, que sabemos todos los daños que eso provoca. De hecho, los homosexuales viven aproximadamente hasta los 47 años. Esa es la expectativa de vida que tienen. ¿Por qué? Porque mueren de infecciones, de enfermedades, de cosas brutales. Incluso su parte emocional siempre está en una contradicción interna tremenda. No le echen la culpa a los conservadores, a los que viven la vida normal. Es una lucha interna que ellos tienen. Si ni ellos mismos se entienden, ni ellos mismos pueden entender su situación en la cual lucha su cuerpo contra su mente, no pretendan que la sociedad encuentre que esto es normal. ¿Por qué? Porque están haciendo un daño a los pequeños. ¿Y de dónde viene toda esta ideología? Bueno, hay varios ideólogos perversos en los cuales se basa mucha información hoy día de lo que está en los manuales de convivencia escolar, y el mismo, lamentablemente, Rolando Jiménez en un programa en El Buen Chileno, en Canal 13, dice explícitamente que ellos se basan en los informes de Alfred Kinsey. Por favor, la gente que quiera indagar un poco más y quiera saber quién fue Alfred Kinsey, googlee y va a encontrar material tremendo. Demonio. Alfred Kinsey es un demonio, de hecho tiene tendencia psicópata según los estudios que hicieron incluso de él, hasta post-muerte. Decía, este hombre murió y sigue causando hoy día que hablar. ¿Por qué? Porque se empezaron a descubrir cómo él hacía los experimentos, porque él hizo un informe que se llamó el informe 15, que muchos hablan como que es el gran padre de la sexualidad. Él era un zoólogo, una persona, un científico que trabajaba con animales, y en base a que en un momento le gustaron las mariposas que eran tan diversas, y como era ojo, porque él era pedófilo y bisexual, entonces él empezó a lugubrar en su mente la diversidad que había en el ser humano y comenzó a hacer experimentos sexuales con gente. Él entrevistó a más de 18.000 parejas en el ámbito sexual, en el cual grababa masturbaciones, en el cual grababa relaciones sexuales heterosexuales y homosexuales, él las veía y las analizaba,
entrevistas con parejas, incluso él tenía un auto que dice que era muy amplio de sillones, y como en ese tiempo era muy conservador la gente, los padres con los hijos, le prestaba a quien quisiera, los jovencitos, niños, quien fuera, le prestaba ese sillón para que tuvieran relaciones sexuales ahí. O sea, era un hombre perturbado, y él veía esas relaciones sexuales. Era un hombre absolutamente enfermo. Incluso yo les quiero leer algunas de las cosas que están en el informe 15, que son brutales. La tabla 34, que ustedes la pueden buscar en internet, en donde habla en que hacía experimento con bebés desde los 5 meses. Los masturbaban a los pequeños, les tocaban sus áreas genitales hasta provocarles convulsiones. Y esas convulsiones él las plasmaba en sus escritos como orgasmos. Esto lo hacían por horas, desde niños de 5 meses. Es brutal esta tabla, y aparece todo ahí, están todos estos antecedentes que él plasmó en sus informes. Pero miren la brutalidad que encontré, Pero, que esto perdón, realmente... solo para fijar esto. ¿Ese informe 15 y lo citó Rolando Jiménez del Móvil? ¿Eso está diciendo? Rolando Jiménez. Así es, lo citó. Él dice que todos sus estudios científicos se basan en Alfred Kinsey, porque es el mayor y más amplio informe en sexualidad. Y vamos a ver las cosas que él plasmó en este informe. Y eso lo dijo Rolando Jiménez en El Buen Chileno. Ustedes lo pueden buscar en Google, pónganlo, búsquenlo, Buen Chileno, Alfred Kinsey o Rolando Jiménez, y va a aparecer automáticamente. Hay una grabación incluso que alguien achicó de 6 minutos, en donde habla justamente de los manuales de convivencia escolar que hoy día están entregando en los colegios, y ahí le preguntan ¿de dónde sacan ustedes todas estas cosas? Y él dice explícita, sepan, o sea, esto no es que a nosotros se nos ocurrió, de que nosotros somos mal pensados, de que somos homofóbicos, que somos retrógrados, ni fanáticos religiosos, que son las palabras que utilizan normalmente para hablar de nosotros. No es así. Estas son cosas que hoy día ya se han ido desenmascarando, y gracias a Dios, para que la gente abra los ojos. Miren lo que dice el informe 15. Dice, esto declara Kinsey en su informe: un gradual y a veces prolongado orgasmo involucra convulsiones violentas de todo el cuerpo, respiración profunda, quejidos, sollozos, gritos más intensos, a veces con abundancia de lágrimas, especialmente en los niños. Algunos niños manifestaban extremo temblor, colapso, palidez y a veces desmayo. Algunos niños en el grupo presente luchaban por escaparse del compañero y hacían intentos violentos por escapar del clímax. ¿Ustedes pueden creer que eso que él relata en un informe no es un abuso sexual, no es una violación a un niño que está desesperado, que quiere arrancar, que está llorando y gritando? Él lo plasma como orgasmos desde los 5 meses. Esto es brutal, hermano. Esto es gente perversa. Entonces decimos, ¿qué está pasando hoy día con que mucha gente cree que esto es normal? Démosle paso al progresismo, ¿cierto? Porque utilizan esta palabra progresismo como algo bueno, como algo que es de avanzar. Hoy día nosotros usamos el término progre para, obviamente, desacreditar lo que ellos dicen, porque no es cierto. Hoy día el progresismo está llevándonos a la decadencia, está llevando a la destrucción del ser humano, tanto en lo moral como en lo valórico. La vuelta a la orden. Entonces ahí podemos ver de quién era Alfred Kinsey. Oye, Carolina, mira, aquí hay una persona, hay muchos comentarios y yo me comprometo en que después voy a darme el tiempo de la semana para responder cada comentario, ¿ah? Porque hay muchas cosas, hay pastores aquí que nos mandan saludos, hermanos que hacen preguntas, y yo voy a tratar de contestar. Si tú me ayudáis, Carolina, en algún momentito por ahí, te lo voy a agradecer, sí. El pastor Juan Marco igual, porque hay preguntas para todos y de todo tipo. Pero aquí hay una persona que dice, mira, eso es meter miedo con noticias que claramente están mal. Leyes así que lleguen a Chile deben ser estudiadas según las normas de la ley infantil y manteniendo a los padres como autoridad, pero sujetándose al respeto y libertad de sus hijos. ¿Qué le dirías tú a esta persona? A todo esto, el nombre del Facebook es Hierba Mala. Claro, yo creo que eso sería algo con sentido común, ¿cierto? Que vemos que una ley en otro país ha causado tanto dolor, tanto daño, sobre todo a los pequeños niños que son foco de amor. Nosotros vemos un niño, nos produce alegría, nos produce amor, nos produce ternura, ¿cierto? Hoy día están usándolo para despenalizar la pedofilia, eso es lo que es la finalidad de todo esto. Entonces esperaríamos que estas leyes no se firmaran aquí en Chile
¿Por qué? Porque aquí en Chile tenemos derecho preferente a los padres, tenemos otro tipo de educación, otra idiosincrasia, y porque estamos apegados a los principios valóricos y por sobre todo a la ciencia y a la biología. Si los proyectos de ley se basaran en ciencia y biología, ¿quién se podría oponer? ¿Qué persona podría decir, yo no quiero que a mi hijo le enseñe algo que está dentro de la ciencia? Pues sí es ciencia. Estas leyes no son científicas, muy por el contrario, dejan fuera la ciencia y la biología. De hecho, en la ley de educación sexual integral, hoy día se habla de la palabra género. No sé si la persona que lo pregunta hoy, lo escuchó hace un rato, pero la palabra género no existe. Los géneros tienen las telas, ahí podemos ver variedad de género. El ser humano tiene sexualidad masculina, está determinada por los cromosomas, sus huesos tienen información genética que es hombre, sus músculos, sus pensamientos, su cerebro, todo tiene información genética que es hombre, y la mujer tiene información genética con sus cromosomas, ¿cierto? XX, mujer. Entonces aquí no hay variación, el problema está que en la ideología se toma la parte de la sensibilidad. Entonces, ¿qué hacen con esto? Trabajan esta área tan fuerte para decir que la ciencia hoy día va en contra de lo real, que no hay que tomar en cuenta la ciencia, porque resulta que hay gente que vive su homosexualidad y nosotros tenemos que aceptar, una cosa es aceptar y otra cosa distinta es que nosotros vayamos a dejar de lado la heterosexualidad, que es lo científico, para darle paso a la homosexualidad. Eso es lo que están buscando. Entonces yo creo que lamentablemente hoy día no queremos meter miedo por ningún motivo, lo que queremos mostrar la verdad y la realidad, que sí es del terror, porque realmente es del terror. Bueno, Carolina, yo quiero agradecerte mucho que nos hayas acompañado. Yo sé que a propósito que hablas de tela, hay harta tela por cortar todavía, pero estamos haciendo estos programas informativos que no van a ser, este no va a ser el primero y el último, vamos a seguir haciendo audiencia. Tuvimos una muy buena sintonía, a pesar de que este no es la idea principal, porque luego nosotros vamos a editar este programa, lo vamos a subir a nuestra plataforma de YouTube y vamos a tratar de pagar un poquito para que se pueda reproducir en otras plataformas, en otros lugares. Así que muy, muy, muy agradecido. Pastor Juan Marco, ¿algún último comentario? Pastor. Vaya nomás. Adelante, Carolina, vaya nomás. Ya, Pastor, mire, antes quiero mostrarle, esta es la Constitución, que hay un poco de mito en el tema de la Constitución, es muy pequeñita, ¿ya? Ahí se puede ver, eso es toda la Constitución, queridos amigos, eso es toda la Constitución. Aquí no hay ninguna ley, ¿ya?, menor que podamos modificar para cambiar las demandas sociales. Por favor, yo los invito a comprarla, vale 3.000 pesos, léala, por favor, porque cuando se habla de que nosotros no queremos cambiar la Constitución, no es eso, nosotros queremos cambiar las leyes que necesitamos para arreglar las demandas sociales, y quién más que nosotros, los cristianos evangélicos, que trabajamos por la ciudadanía. Si no es eso, léala, por favor, léala, para que nunca más nadie le diga que están las demandas sociales contenidas en la Constitución, porque no lo están. Solamente este librito pequeñito, con una letra incluso grande, si se puede ver ahí, vale 3.000 pesos. Léala, analícela, y yo me comprometo a poner aquí en el chat el estudio que yo hice para que usted vea que realmente hoy día nos están metiendo el dedo a la boca, nos tienen contra la espada y la pared a raíz de terrorismo, a raíz de saqueo, de quema, de violencia, para cambiar la Constitución, que es un caballito de batalla de la extrema izquierda, porque realmente no vamos a solucionar nada cambiando la Constitución, muy por el contrario, vamos a perder todos los derechos que hoy día están en ella. Así que yo quiero invitar a todos los hermanos cristianos a ir por el rechazo de esta nueva Constitución para el 25 de octubre. Gracias, Carolina. Oye, Carolina, yo de igual me comprometo que voy a subir tu estudio, lo voy a colocar en mi fanpage y lo voy a poner en mi página de Facebook para que las personas que están aquí conectadas lo puedan descargar, lo puedan analizar. Pastor Juan Marcos, sus últimas palabras, pero yo quiero igual que esas últimas palabras tengan una respuesta a lo siguiente. Así como hombre de Dios, usted que le ha tocado vivir cambios, procesos de nuestro país, ¿qué piensa usted que va a pasar en nuestro país? ¿Cómo ve usted el futuro? ¿Ve con esperanza? ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es su mirada pastoral frente a esto? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál es nuestro papel como cristianos? Yo, personalmente, hay gente que me ha dicho a mí, me dice, pero pastor, usted va por el rechazo y si gana el apruebo y se instaura un gobierno de ultraizquierda, ¿qué va a hacer usted? ¿Se va a poner a pelear contra la gente de izquierda? No, yo lo que voy a hacer, si nos toca tener gobernantes de ultraizquierda que instalen un modelo que a mí no me guste y que sea perjudicial, yo voy a estar orando por ellos, porque eso es lo que me dice a mí la Biblia. Yo no voy a salir a pelear con nadie,
Mi iglesia, la gente que esté sometida a la palabra en mi iglesia, no va a salir a pelear contra nadie, mientras yo sea pastor de mi iglesia. Nosotros asumiremos nuestra responsabilidad de decir lo que pensamos y de votar en conciencia. Yo creo que hoy día es el rechazo, no hay otra manera. No es un voto ni a la izquierda ni a la derecha, un voto evangélico. Mi gente no va a salir a pelear, vamos a orar por las autoridades que hayan siempre, de izquierda, derecha, ultraderecha, ultraizquierda, independiente, vamos a orar nosotros, por nuestra nación. Pero ¿qué va a pasar en los días que vienen? ¿Cómo lo ve usted, Pastor Juan Marco? ¿Cuál es su llamado? Como pastor local y como presidente de la Coordinadora Evangélica Regional. ¿No será mucha carga, Luciano? Eso bueno, mire, estoy recordando las palabras de Martin Luther King. Martin Luther King, que es el profeta del siglo pasado, conocido en todo el mundo, él dijo, si mañana fuera el fin de este mundo, yo hoy seguiría plantando un árbol. ¿Qué quiere decir esto, Martin Luther King? Yo tengo el convencimiento que la iglesia es victoriosa. Yo no tengo un pensamiento de ¿cómo se llama?, negativo, oscuro, porque yo miro la historia. A mí me gusta la historia. Y cuando yo miro la historia, yo veo que una iglesia que sobrevivió a un imperio romano, a un imperio cruel, sobrevivió a la Edad Media, sobrevivió a la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, sobrevivió como lideró hace años atrás, a pesar de los millones que murieron en África, en Asia, y siempre al final la iglesia es victoriosa, siempre. Entonces, bíblicamente hablando, yo tengo fe que aunque el diablo se levante, la iglesia va a ser victoriosa. Hay que confiar en que Dios es soberano y tiene el control de la historia. Eso nos enseña Apocalipsis, al final Dios tiene el control de la historia. Pero yo animaría a los hermanos es que aunque se nos vengan tiempos difíciles, luche por lo bueno, planta un árbol, preocúpese de hacer que nuestra sociedad sea lo mejor posible. Yo quiero mirar la sociedad con los ojos de la palabra y el Dios que tengo es un Dios victorioso. Lo que a nosotros nos corresponde hacer es que los principios cristianos se establezcan en una sociedad, que los principios, así como lo hizo Lutero, la reforma, los protestantes cambiaron para bien su sociedad, tanto en la economía como en las leyes. Eso es lo que debe hacer el cristianismo, mejorar la sociedad a partir de los principios cristianos. Eso yo diría, diciéndole a mis hermanos, tengamos fe, no todo está perdido, la batalla es del Señor, Dios es soberano, Él es victorioso, y hagamos lo que nos corresponde a nosotros. ¿Y qué nos corresponde a nosotros? Es ser luz y sal en todas las áreas del quehacer de la sociedad chilena. Amén. Qué linda palabra. Pastor, muchas gracias. Aquí lo dice justamente Carlos Rodrigo Mella. Qué palabras más sabias, Pastor Marco. Se nota los años de circo. Le mandan saludos aquí. Carlos Rodrigo Mella es un miembro de la Iglesia Metodista de Chile. Hierba Mala nos volvió a decir algo. Ojalá no fomenten más la injusticia que existe en el país. No, por supuesto que no, Hierba Mala. Te decimos nosotros, la Iglesia Evangélica, como comentaba la Carolina hace un rato atrás, sabe muy bien de la pobreza, más que los sectores de ultraizquierda y esta gente progresista. Nosotros somos de las poblaciones, venimos de los estratos culturales bajos, estamos trabajando en las cárceles, no hay ninguna institución que rehabilite como rehabilita la Iglesia Evangélica al interior de las cárceles. De 10 personas que se convierten en el Evangelio en la cárcel, 8 se rehabilitan para nunca volver a reincidir. Eso se hace sin plata del Estado, solamente con la fe del cambio que produce el Espíritu Santo en nuestros corazones. Entonces, querida Hierba Mala, que el Señor te bendiga, pero creo que estás equivocada. La Iglesia Evangélica es muy sensible de las cosas sociales. No hay institución que tenga mejor trabajo con los pobres que nosotros. Lo que nosotros queremos más bien es mantener esa justicia que ha habido hasta aquí, lo poco bueno que puede haber en nuestro país y hacerlo crecer. Pero para que eso exista tiene que haber un contexto de libertad para la predicación del Evangelio, querida Hierba Mala. Yo sé que ese no es tu nombre, que ese es el nombre de tu Facebook, y desde aquí te bendecimos. Carolina, tus últimas palabras y agradecerte desde un café para Canut. Hay muchas cosas que faltaron, pero espero que me vuelvas a aceptar otra invitación en algún momento para que sigamos ampliando estos temas.
Por supuesto, pastor, cuando usted quiera, yo feliz aquí de poder compartir de nuevo otro café para Canut. Mire, yo siempre digo, hay un personaje muy hermoso en la Biblia, ¿cierto? El rey David, pero antes que se convirtiera en rey, recordemos que él tuvo este enfrentamiento con Goliat, ¿cierto? Dice la Biblia que era un jovencito, bajito, a lo mejor nadie pensaba que él podía lograr algo, pero hay una parte tan linda que me gusta a mí de esa historia, cuando dice que David se va a enfrentar a Goliat, y Goliat comienza a acercarse, porque Goliat se puso a reír, ¿cierto? Lo vio flaco, chico, joven, sin experiencia en guerra, ¿cierto? Pero la confianza de David era que estaba con el Señor. ¿Y qué hizo David? Dice la palabra, que David no esperó a que Goliat lo atacara. Dice que David corrió al punto de batalla, corrió, se adelantó, tomó su onda, sus piedras, y le dio la cabeza y lo atacó. Él no esperó el ataque, él reaccionó, él accionó antes, porque sabía que detrás de él estaba uno más poderoso, que es nuestro Dios. Entonces yo invito hoy día a los hermanos a que accionen hoy. Es tiempo, no seamos reactivos, no esperemos a que nos caiga esta avalancha encima cuando ya no podamos reaccionar. Seamos como David, vamos a pararnos ahí en la línea de guerra y accionemos nosotros, porque si estamos con Dios de nuestro lado, no hay nadie que nos pueda parar. Así que agradezco, pastor, su invitación, agradezco a los hermanos que estuvieron ahí escribiendo, a la gente que nos ve, y yo creo que ya este tiempo de los evangélicos hoy día es cuando la gente dice, el tiempo va a venir, este es el tiempo de los evangélicos, que se levanten, es el tiempo de poner en lugares de privilegio y en lugares clave de la sociedad a muchos hermanos cristianos hoy día, y yo entiendo que muchos pastores no quieran tomar cargo político, como lo que decía el pastor, y encuentro que es razonable porque tienen un llamado distinto, pero al que quiera hacerlo, y a los hermanos hoy día que tenemos en las congregaciones, invitarlos a que participen, que se involucren en estos temas importantes, porque si no nos involucramos hoy día, vamos a ser desagradecidos con el Señor, con todo lo que nos está dando. Y un día tendremos que rendir cuentas ante Él. Y ninguno de nosotros, queridos hermanos, estamos aquí por casualidad. Si nacimos en este tiempo, bajo estas circunstancias, es porque Dios así lo propuso. Así que activemos esa valentía que nos da el Señor, no ese espíritu de cobardía que dice la Biblia, sino que el espíritu que dice la palabra de Dios, de los hijos de Dios, de valentía. Y tomemos las herramientas que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros y vamos adelante en esta lucha a trabajar por el bien de nuestro país, a cuidar nuestra tierra, y evidentemente hoy día la primera lucha que tenemos es el tema del plebiscito del 25 de octubre. Muy bien, pues gracias Carolina Gárate, gracias Pastor Juan Marco Godoy. Terminamos este programa muy contentos, agradeciendo a toda la gente que se conectó. Como digo, vamos a mirar cada uno de los comentarios para intentar dar alguna respuesta. Estoy terminando también porque ya Lucianito está empezando a reclamar al papá, y cuando Lucianito reclama hay que ir ahí a jugar un rato con él ahí al columpio, ¿eh? Así que gracias a los hermanos que se conectaron. Hay muchos pastores, gente que mandó saludos. Gracias por estar con nosotros. Espero que el Señor nos siga utilizando y vamos adelante con fe. Nos vemos el próximo sábado, si Dios quiere, a las 17 horas, con otro invitado, otra invitada de lujo, como lo fue Carolina Gárate y el pastor Juan Marco Godoy, en un café para Canut. Que el Señor les bendiga. Chao, chao. Cuídense. Saludos a sus iglesias. Chao. Saludos. Chao. Cuídense. Chao, chao a todos. Bendiciones, adiós. Chao. Adiós.